conmemoración de las Malvinas Argentinas, el discurso del presidente y las críticas que recibió, el discurso de la vicepresidente, marcando tal vez una separación mayor entre ellos. Serán estos los temas que expresaré en este video de pensamiento y opinión. Bienvenidos. Bueno, comenzaremos viendo unos fragmentos de estos discursos y empezaremos a dejar comentarios. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que Bien. Este gobierno entiende por soberanía. Bueno, obviamente este discurso recibió la mayor crítica respecto cuando el presidente dice que como que lo que busca es que los mismos habitantes que están ahora en las islas, sean ellos los que se autodeterminen como argentinos, y eso fue lo que ha tal vez causado un gran rechazo. Y bueno, vamos a ver ahora el discurso de la vicepresidente, que sinceramente no lo encontré un pequeño fragmento nada más, y hay una parte donde está un poco más extenso, pero está dentro de un noticiero y no se ve claramente, así que bueno, compartimos este fragmento. Todo lo vinculado a esta zona compromete la defensa nacional y consecuentemente la defensa hemisférica. En otras palabras, la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Un año atrás recibimos la visita de la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Richardson, en esta misma ciudad, a pocos kilómetros de nuestras Islas Malvinas, en un acto donde se entonó la Marcha de las Malvinas, se anunció la intención de reforzar la presencia argentina mediante la construcción de una base naval integrada que sirva también como polo logístico antártico. Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los Estados Unidos, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al continente blanco. Se reconocía entonces que Argentina es un país bicontinental. Al día siguiente recibimos en el Senado de la Nación a la general Richardson, donde abordamos temas estratégicos como energía, alimentos, desafíos continentales y política hemisférica. En Europa y en Asia hay guerras por energía y por alimentos. El Papa Francisco dijo que hay una guerra mundial en partes. América es un continente de paz. No queremos que traigan sus guerras a nuestra región. Todo lo vinculado a esta zona... Bien, desde ya que el discurso de la vice es mucho más largo, tuvo obviamente un perfil más histórico, más patriótico se podría decir, o sea, más enfocado en la parte militar. Bueno, obviamente se encuentran muchas diferencias y bueno, lo que quiero humildemente expresar, bueno, es alguna opinión sobre cada uno. Cuando el presidente expresa esto de que bueno, él tal vez piensa en la opción más mágica, diría, o la más soñada, de decir, bueno, que no haya ningún conflicto de ningún tipo y que la Argentina crezca tanto
y que los que están viviendo en Malvinas, bueno, solos se digan que, bueno, ahora las Malvinas le pertenecen a Argentina. Cosa que es muy difícil que pase. Lo que sí, yo he escuchado esta postura de otros pensadores, bueno, no sé si decir pensadores, pero personas que se han referido al respecto. Y bueno, tiene su razón de ser, o sea, el hecho de decir que para pensar en la recuperación de las islas, primero hay que pensar que en la recuperación del propio país, porque justamente con todos los problemas que tiene el país, como que directamente no se puede ni siquiera pensar en una recuperación de las islas, lo cual es algo cierto. Obviamente, yo pienso que a veces en estos actos tienen una gran carga emotiva, una carga histórica, que a veces, en muchos casos, es bueno siempre dejar ese mensaje de apoyo y de querer, bueno, siempre buscar digamos, el reconocimiento diplomático para que se reconozcan nuevamente las islas, pero como digo, o sea, es algo que no va a suceder así tan fácilmente. Asimismo, el presidente, luego, cuando continúa su discurso, expresa esto, que el hecho de agotar también todos los medios diplomáticos para la recuperación de las islas. Pero bueno, acá entran todas las críticas, que desde ya que se lo ve al presidente, he escuchado decir que, bueno, más preocupado por justamente, él en este sentido sincero, es decir, a lo mejor a él le preocupa más el éxito económico del país, y bueno, muchos dicen, no, él vendería todo para obtener el éxito económico. Bueno, sinceramente no sé, no soy quien para decir que eso es así, pero lo que sí reconoce tanto él como, bueno, yo también lo reconozco, que bueno, que su postura está puesta en una estrategia económica, en querer, bueno, buscar financiamiento y ofrecer oportunidades a empresas tal vez de afuera para que inviertan en Argentina. Bueno, obviamente esto por muchos es visto con crítica y bueno, justamente el hecho de haber dicho estas palabras ha sido para que lo critiquen de todos lados. Encima, bueno, la vicepresidente, ella con su mayor conocimiento, porque bueno, hay que reconocer que Villarruel tiene mucho más conocimiento en historia militar, en cuestiones hasta incluso tal vez de legales, cuestiones de tal vez de geopolítica, y obviamente ella tal vez utilizó un discurso tal vez más clásico, que bueno, justamente también valorable, de querer siempre, bueno, reconocer obviamente toda la gesta, todos los participantes, y también de querer bueno, reconocer algunos errores que todavía, bueno, no sé si decir error, cosas que han estado como quien dice, perdiendo parte de soberanía, el hecho de que, bueno, se sabe, ella mencionó en algunos, bueno, en el fragmento ese que vimos, de que, bueno, gran parte del mar argentino, bueno, hay barcos de otros países que de una u otra forma saquean, se podría decir, los recursos de nuestro país, y bueno, todavía se ve que no se resuelve eso. Obviamente que el hecho de ella de decir eso, como que muchos dicen, bueno, es una crítica que se está haciendo al mismo gobierno, y empieza acá este tipo de enfrentamiento con el presidente. La verdad que esta división entre ellos es algo que me llama la atención, desde ya que era sabido, desde ya las diferentes tal vez valoraciones que tienen de las cosas. Se la muestra a Villarruel con una mirada más nacionalista o más conservadora. Bueno, el presidente Javier Milei, una mirada más economista, más tal vez comerciante con
con países extranjeros. Y lo que sí, bueno, es cierto eso. Yo a veces reconozco mucho esto. Algo que me llama la atención es cuando el presidente tiene un gran apoyo a Israel. Cuando veía, obviamente, antes de hacer este video, vi unos comentarios de otros periodistas. Veía ahí bueno, no sé bien qué canal es, pero es donde estaba Feynman, donde están ahí con una bandera de Israel, cosa que, bueno, no sé, bueno, obviamente, estar en contra de los ataques terroristas que sufre Israel, bueno, de los conflictos que tienen, pero ya estar con una bandera parece un poco tal vez un apoyo medio exagerado, no sé. Obviamente, tal vez lo hace, y obviamente el presidente Milei claramente ha expresado su simpatía con Israel, tanto como Estados Unidos, que seguramente lo hace con intenciones de buscar un crecimiento económico. Que bueno, insisto en esto, él es sincero con su postura, o sea, él lo que quiere hacer es crecer a la Argentina en temas económicos y bueno, es algo que recibe críticas y aunque asimismo me pongo a pensar cuando él dijo esto de que bueno, para él quería que los que están viviendo ahora en las islas lo votaran, como quien dice, voluntariamente a ellos y los reconocieran como, bueno, como que las Malvinas pertenecen a Argentina. Y esto, yo por ahí, él tal vez está diciendo algo que cae mal, pero si te pones a pensar, soñando, bueno, es una buena opción, porque, a ver, si él dijera, no, vamos a comprar aviones, vamos a comprar barcos, vamos a armar el ejército y vamos a recuperar las islas, bueno, también sería criticable, o sea, como que es medio, porque justamente a veces en el discurso de Villarruel, que obviamente todos los gobiernos los han tenido, como decir, bueno, queremos, reconocemos la soberanía, las Malvinas son argentinas, pero, o sea, como que yo no sé, yo nunca he escuchado un discurso así de un presidente que bueno, ya sea para mal o para bien, como que diga una especie de decir, bueno, ¿de qué manera pensás recuperar las islas? Porque como digo, si los vamos al extremo tal vez de nacionalismo, decimos, bueno, como decía, bueno, vamos a comprar aviones, vamos a poner el servicio militar y que todos se entrenen y vamos a recuperar las islas. Y eso tampoco me parece que sería la opción más amigable. O sea, en el fondo lo que él dijo es un poco, se podría decir, no es tan clásico ese pensamiento como argentino y también, bueno, obviamente un poco es como quitar valor tal vez a toda la cuestión bueno, del reconocimiento, digamos, porque bueno, toda la lucha, todos los caídos y que el presidente lo diga así como de una u otra forma medio como entregándose, bueno, entiendo que suene un poco que desilusione, pero bueno, como digo, él expresa tal vez un pensamiento de la manera de recuperarlo que, bueno, es el más poco probable, pero bueno, aspiracional se podría decir. Pero obviamente Inglaterra no dejaría que eso pasara así tan fácilmente. Pero bueno, insisto, él en un momento después expresa, a ver, creo que continúa, expresa el tema de reconocer. Más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía.
Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Bueno, acá expresa, digamos, el discurso más clásico, se podría decir, o el más por defecto que siempre se ha tenido. Bueno, decir, bueno, vamos a intentar reclamar ante los organismos competentes al respecto, pero bueno, esos reclamos me parece que quedan en el aire. A lo mejor, como digo, lo que él expresa en esto de decir, bueno, quiero hacer que el país sea tan bueno económicamente que solo los habitantes de la isla se reconozcan argentinos. Bueno, es algo poco probable, pero en términos de sueños, bueno, no sé, lo comprendo. Pero bueno, insisto en esto. Porque justamente, primeramente, o sea, tenés que tener un país potente en todo sentido, y para eso necesitas, bueno, es lógico, necesitas tener una mejor economía, que eso después te dará un mejor nivel de bélico, es decir, un mejor nivel para armarte en todo sentido, en armarte en estrategia, en equipamiento, en muchas cosas. O sea, justamente te tenés que armarte hasta incluso culturalmente, como dice. O sea, todavía hay mucho, podemos decir, hay mucho descrédito con las fuerzas militares, justamente como hablábamos anteriormente en el video del 24 de marzo. O sea, obviamente todavía sigue habiendo mucha crítica al ejército, a todo lo relacionado con las figuras bueno, con todo lo que es el orden en sí, los cargos militares, el gastar el presupuesto en cuestiones militares. Bueno, por lo tanto, como que todavía falta ese crecimiento. Pero como digo, lo comprendo desde el punto de vista económico y aspiracional. Y volviendo a esto de la separación entre el presidente y la vice, la verdad que es algo que a mí me deja pensando. O sea, se marca mucho la diferencia entre ellos dos. Asimismo, en algunos momentos yo me pongo a pensar, digo, bueno, por ahí quieren tener esta diferencia, porque hay mucha gente, porque justamente ustedes, cuando yo quise buscar la entrevista, el discurso de la vicepresidente, no lo encontraba, y donde está, yo les decía que lo había visto en un noticiero, y era en C5N el noticiero donde lo vi. Porque justamente, bueno, la oposición, el kirchnerismo actual, bueno, la izquierda, muchos que están en oposición al gobierno de Javier Milei, bueno, utilizan mucho tal vez a lo que dice Villarruel, como que obviamente aprovechan y buscan estas diferencias para pegarle al gobierno actual. Porque justamente, o sea, lo que dice la vicepresidente, para el kirchnerismo también ellos están en contra, pero ahora como que están todos ahí al lado de ella, como diciendo, no, si lo que dijo ella está en lo correcto, y el presidente es un vendepatria. Y bueno, utilizan mucho esta separación para beneficiarse ellos mismos, y bueno, pero en el fondo yo sé que tampoco están de acuerdo con las ideas de Villarruel, porque Villarruel obviamente que tiene tal vez una valoración mucho más alta hacia todo lo referido a lo militar, cosa que a ellos también les asusta, obviamente, pero pareciera que con tal de estar en contra del presidente van a estar ahí haciéndose los amigos de Victoria Villarruel. Así, en un momento, a veces me pongo a pensar, digo, porque todos estos actos así de
divisiones entre la vice y el presidente, por ahí digo, bueno, querrán tal vez decir, bueno, acaparemos estas dos posturas. Bueno, hay gente que tiene una mirada más conservadora, más tradicional, más nacional. Hay gente que tiene una mirada más económica, más de expansión, digamos, hacia mercados de afuera. No sé, por ahí digo, bueno, querrán tener a los dos públicos, como quien dice, pero bueno, no sé, a lo mejor la pelea realmente es muy conceptualmente está muy de fondo y se están aguantando entre los dos, no sé, por ahí pienso que a veces estas cosas pueden estar un poco hasta pensadas, de decir, bueno, está bien, tenemos diferencias, pero tratemos de aprovecharlas, hagamos como que mostrémonos muy distantes el uno al otro, para el que no le guste uno lo elija el otro, y lo que no le gusta el otro lo elija el otro. Pienso eso, no sé, pero de ahí en más, no sé, porque por otro lado, no sé, se entiende que lo que Victoria Villarroel defiende también es algo muy, muy valorable. Por ejemplo, toda esta parte cultural, la parte de los referidos a los 70, como hablábamos en videos anteriores, ella siempre ha estado más al frente, con esta idea de querer siempre conocer bien la historia, culturalmente una mirada más conservadora, más aferrada a la verdad, más aferrada se podría decir, a la historia que muchas veces se ha querido desdibujar por cuestiones ideológicas que en gobiernos anteriores no les agradaba. Y bueno, pero si está esta diferencia con el presidente, como que son temas que empiezan a entrar en debate y empiezan a entrar en diferentes posturas, que bueno, hasta incluso a uno mismo uno dice, bueno, ¿para qué lado vamos? O sea, porque entiendo justamente, encima ahora se vienen procesos electorales que bueno, mucha gente está enfilada atrás del presidente, pero a veces capaz que no sé bien cuál es su idea en determinados temas. Pareciera que con solamente decir, bueno, yo estoy del lado de Milei, ya está, ya con eso basta, pero no, bueno, se supone que uno tiene que empezar a decir, bueno, sí, apoyamos al gobierno de Milei, pero ante estas posturas, ante estas cosas, queremos esto y nos parece más correcto esto. Como por, a ver, yo puedo decir, bueno, yo apoyo el gobierno de Milei, pero que esté tan asociado con Israel no me parece correcto. Y bueno, se puede estar, como quien dice, en desacuerdo con esos puntos, y que bueno, que me parece que también es lógico que estas cosas pasen. O sea, tampoco me parece bien que uno va a apoyar ciegamente algo, y serán nuevas discusiones que empiece a haber, y bueno, y justamente las estamos viendo acá, como digo, en estos dos discursos que se dieron hoy. Y bueno, en general esto ha sido lo que más he notado, me ha llamado la atención. Y asimismo, también quería decir algo con respecto a Malvinas. Me parecieron incluso bien los dos discursos, como digo, el reconocer, y acá viene tal vez mi pensamiento, el hecho de valorizar y tratar de darle una mayor magnitud y un mayor jerarquizarlo. O sea, porque si empezamos con los discursos que siempre, yo veía ahí unos videos de un influencer ahí que hablaba con la hija, y que la hija le decía, en la escuela me contaron de Malvinas. ¿Y qué te contaron? Dice el padre de la hija. No, y bueno, todo enumeraba cosas despectivas,
que tenían hambre los soldados, que no tenían armas, que no sabían nada, que, o sea, y siguen con eso, cosa que, bueno, a mí sincera, yo pienso que ni a los veteranos no creo que le agrade para nada ese discurso, de esa lamentación, esa minimizarlo, más allá que pueda haber, obviamente, tal vez hubo una desproporción con el ejército británico, pero bueno, ¿de qué sirve esa, no sé, esa minimización del ejército, de la gesta en sí? Es como, al final después no sabes, no te queda claro de qué estás haciendo. Estás apoyando, estás denostando, que después de pronto, para que vean de pronto decís, bueno, si con ese criterio después querés decir que querés recuperar las islas, ¿cómo vas a recuperar si ya estás como ni siquiera estás valorando a los que tuvieron el valor de ir a luchar por las islas? O sea, y bueno, y justamente esto ha sido, con el poco conocimiento que yo tengo, ha sido porque, bueno, en gran parte se habla mucho de la desmalvinización, que obviamente esto por cuestiones políticas, cuando obviamente la derrota en la guerra de Malvinas, bueno, fue el fin del gobierno militar, el gobierno de facto se puede decir, o dictadura como le dicen mucho, y bueno, obviamente muchos, o sea, desde lo político, desde lo cultural, tiraban palos y denostaban a todo lo que fue la gesta de Malvinas para decir, bueno, miren el error del ejército, y bueno, para criticar todo ese gobierno militar, le daban a todo con críticas y denostando toda la gesta militar, y bueno, y hablando mal de los soldados, hablando mal que eran niños, que eran esto. Pero al final, por querer, como quien dice, por querer tener esa postura política, pareciera que desprecian y desvalorizan a todo lo que fueron los combatientes. Pero bueno, y justamente escuchaba una historiadora, esta la escuchaba en el programa del Presto, que me llamó la atención, dijo cosas muy pocas, pero muy que me quedaron, que bueno, que justamente la educación, la cultura, el arte, como que, obvio, para expresar su crítica a los militares, obviamente minimizaron y siempre diciendo que justamente que los soldados no les llegaba la comida, que iban con una zapatilla ordinaria, que bueno. Y esta historiadora expresaba justamente de que, bueno, muchas de estas cosas pasan, algunas no fueron así, otras pasaban porque, bueno, justamente había el hecho de la logística, de por ejemplo el tema de los alimentos, que no habían llegado por una cuestión de que se había bombardeado la ruta para que llegaran esos alimentos. Pero bueno, vuelvo a esto. Muchos de los que tal vez dejan estos mensajes de subestimar, de menospreciar al ejército argentino en esa época, con tal de querer hacer quedar mal al proceso militar, bueno, pareciera que le dan rienda suelta a todas esas críticas y esa mirada que justamente ahora mucha gente tiene. O sea, mucha gente habla de Malvinas y ya se ponen uy, pobre, uy, los pibes. El año pasado notaba eso también, la canción esa del mundial que habla de los pibes de Malvinas. O sea, pongámonos de acuerdo. O sea, si te vas a poner a querer honrar a los héroes, los veteranos, y de pronto le decís pibes, o sea, muchos de los que uno si escucha a veteranos, ellos, bueno, gran parte se sentían preparados porque ellos habían voluntariamente participaban del ejército y no para nada tenían esa
mirada de decir, bueno, soy un pibe, o sea, me decís pibe ahora y me estás como que no estás valorizando lo que hice. Así me parece que así puede llegar a pensar un veterano, o sea, que hasta incluso, porque ellos dicen muchos que ellos no les gustan que se les llamen héroes. Y yo en un momento pensaba, digo, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué dirán eso? Y viendo ahí una entrevista también me pareció interesante y lo comprendo desde mi punto de vista, así lo expresaron ellos, que bueno, dice, el héroe emprende una causa que como que no está tal vez obligado. Es como decir, bueno, a lo mejor vas pasando por se te aparece algo sorpresivo y decís, bueno, me ayudo, me decido hacer algo que no estoy obligado y lo hago libremente o como podemos decir, que no es mi... Bueno, que no hay como quien dice obligación, no es mi deber, pero bueno, decido hacerlo. Pero, por ejemplo, para un soldado, para ellos sí era su deber. O sea, para ellos ir a combatir, justamente él expresaba que para el soldado se está preparando para eso. Es como decir, bueno, soy un futbolista, decir, bueno, son los héroes. Bueno, se supone que ellos están preparándose para eso. Obviamente, distinto puede ser que vos me digas, bueno, que seguramente puede haber habido, de decir, bueno, agarramos a un civil cualquiera y decir, bueno, toma un arma y voy, y bueno, y ya el hecho de ir y hacerlo desde ese cargo civil que tiene, ahí sí tal vez se podría decir que bueno, es un héroe. Pero justamente ellos, imagínense, a veces no les gusta que les digan héroes, aunque para mí yo digo, bueno, es entendible, porque en el fondo, ya sea que es deber o no, el hecho de ya poner en riesgo tu vida es considerable heroico. Pero bueno, lo que quiero decir, que imagínense, si no les agradan que le digan héroes, imaginan que les van a agradar que le digan pibe, los chicos, dense cuenta. O sea. Así que, bueno, y otra cosa que me llamó la atención de esta historiadora, que expresó que justamente muchos dicen que bueno, que el gobierno militar hizo la guerra para, como quien dice, bueno, querían tal vez para que la sociedad los aceptara más, bueno, hacer la guerra y que bueno, de esa forma quedar bien parado, no sé. Pero algo que yo no lo sabía y lo expreso, era que justamente como en las islas estaban viviendo extranjeros, o sea, invasores se podría decir, y ya se iba a cumplir un plazo que no sé bien si eran 50 años o 150, bueno, la cuestión que en esa fecha se cumplía ese plazo, y justamente los ingleses habían a todos los argentinos que estaban viviendo ahí, les habían dicho que se volvieran. La cuestión que lo que ellos estaban buscando era que al cumplirse ese plazo, el hecho de que solamente vivieran extranjeros ahí y no hubiese ningún argentino, como que de esa manera ellos, o sea, los invasores, los ingleses, iban a tener derecho a, no sé si está bien usado el término, como que a reconocer ese territorio como propio. O también, bueno, por ahí lo estoy expresando mal, pero bueno, me van a terminar entendiendo. Justamente el 2 de abril, cuando se va a recuperar las Malvinas sin intención bélica, sino que bueno, decir, bueno, vamos, nos asentamos ahí para que ellos no digan que no hay ningún argentino. Y eso era lo que le iba a permitir en un futuro tener, como quien dice, derecho a reclamar, que es lo que justamente se está haciendo ahora. Porque, a ver, me pongo a pensar en esto. Obviamente, todas las críticas que hay al gobierno militar, pero si el gobierno militar no hubiera hecho eso, tal vez ahora directamente ni soberanía, no se podría discutir nada y directamente las Malvinas
ni serían, ni estaría en discusión si son argentinas o no, porque directamente estarían ocupadas. O sea, vuelvo a esto. Podrán criticar, y seguramente hay críticas al gobierno militar, pero se puede llegar a pensar que esta era una necesidad eso, porque si no, ese era territorio perdido. Porque justamente no habría ya, ahora todavía, bueno, hay posibilidades de arbitraje, de reclamos, de cuestiones diplomáticas, pero bueno, todo eso se puede seguir haciendo porque bueno, no se cumplió ese plazo, que de no haber sido recuperadas en ese 2 de abril, tal vez no habría ni siquiera ninguna chance ahora. Así que bueno, para que entendamos mejor, bueno, por qué son las cosas y no nos empeñemos a solamente decir, no, vamos a criticar al gobierno militar, entonces digamos que todo fue todo una idea de Galtieri porque pónganse a pensar de qué servía entonces decir, no, vamos a mandar solamente vamos a mandar a los chicos sin armamento, vamos a mandar a los que tienen 18 años. O sea, no tendría ningún sentido. O sea, más allá que, bueno, puede haber habido fallas y todo, pero empezar a darse cuenta que había una búsqueda loable, o sea, una búsqueda necesaria de querer recuperar. Y bueno, justamente cuando se hace esa recuperación no había intención de ni siquiera hubo ninguna baja, no hubo ataque. Se recibió una baja argentina, que fue la de Pedro G. Aquino, pero no hubo un ataque del ejército argentino. Obviamente después respondió Inglaterra y bueno, se iniciaron los combates. Pero bueno, es algo para entender. Que hasta incluso esto que también decía recién yo, que obviamente decían, no, tenían 18 años los soldados argentinos, pero en todos los ejércitos la edad de 18 es la edad en la que se empieza a la carrera militar, y hasta incluso me expresaba esta historiadora que el ejército británico también tenía soldados hasta incluso de 16 años. O sea, pero bueno, vuelvo a esto. A veces justamente es como qué significado se le quiere dar a las cosas. Obviamente, otros todavía seguirán con lo mismo, seguirán diciendo que pobre soldado, que todos los militares, culpa a los militares, porque querrán llevarla por ese lado a la historia, pero no sé de qué sirve. O sea, yo a veces, con lo poco que conozco, digo, bueno, a veces quiero darle una mayor valoración, me parece, y que me parece que por ahí hasta incluso hace más bien, no sé, por ahí hasta incluso me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si se ganaba? O qué se podría, en qué tal vez por ahí, bueno, si hubiera, qué estrategia por ahí se podría haber usado para tener un mejor resultado. Pero nunca mirando, porque si vos directamente decís, no, eran pibes, y bueno, de esa manera ya tirás todo abajo y no ganas nada, ya perdiste de antemano. Pero bien, bueno, así que esto han sido mi pensamiento y opinión al respecto. La verdad que es una fecha muy siempre que la vicepresidente en un momento expresaba eso, que la gesta de Malvinas une a los argentinos, aunque bueno, acá por ahí hubo una división en los discursos que bueno, en el fondo son cosas que se necesitan tal vez hablar, y tal vez serán futuros debates, pero bueno, quiero creer que en el fondo se están queriendo hacer lo mejor para la Argentina, tal vez con una estrategia, con otra, y desde ya, primeramente para mí, como decía, reconocer a los combatientes, reconocer a la figura del ejército desde ya, una persona que se prepara para un potencial combate, es algo muy valorable.
más los que lo hicieron también, con más razón todavía. Y bueno, al gobierno que intentan una mejor calidad de país, buenas estrategias para tratar de mejorar. Tal vez se puede criticar las maneras, si no, esto no tendrá sus consecuencias, no parece bien de una forma o de otra, pero bueno, me parece que tanto los dos discursos tienen su grado de sinceridad, de reconocimiento, y que bueno, de las dos formas me parece que se puede estar acercándose a una buena decisión, a querer, como decía justamente el presidente, a mejorar el país para después buscar tal vez otra manera de recuperación. A lo mejor no es la mejor la que él dice, de decir, no, bueno, dejémoslo que solo lo digan los habitantes. Y por el otro lado, bueno, como dice la vicepresidente, de querer, bueno, de no entregar recursos, de ver quiénes están tal vez metiéndose por ahí, el hecho de reconocer la bicontinentalidad del país de Argentina, todo el tema de la Antártida, una mirada como tal vez un poquito más cuidadosa de todas las fuentes de bienes, de recursos que tiene el país. Bueno, me parecen muy admirable, y reconocer, bueno, que de una manera u otra de los dos discursos como que buscan el bien de nuestro país, y ambos, creo yo, valorando valorando la figura del ejército y queriendo, bueno, de una u otra manera lo mejor para Argentina. Así que bien, hasta acá estas palabras que son mi pensamiento, mis opiniones. Bueno, agradezco a todos los que vieron este video, y bueno, en especial para este 2 de abril, que viva nuestra patria Argentina. Muchas gracias a todos, adiós.